En la calle Prinz Albert Straße número 8, en Berlín, reside un emblema del poder y la opresión nazi, la sede de la Geheime Staatspolizei, más conocida como la Gestapo. Dirigida con mano de hierro por Reinhard Heydrich, esta temida policía secreta infundió terror en la ciudad como nunca antes. Con métodos implacables y una devoción fanática a la ideología nazi, la Gestapo se convirtió en el símbolo mismo del control totalitario, inspirando miedo y desesperación en aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad. Hombres como Heinrich Himmler y Heinrich Müller lideraron la Gestapo, siendo este último conocido como Gestapo Müller. Astuto y despiadado, Müller encabezó la implacable persecución de disidentes políticos y minorías étnicas. ¿Puedes imaginar la oscuridad que se cernía sobre aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad? Como dijo una vez el teólogo y pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, el silencio ante el mal es en sí mismo mal. No hablar es hablar. No actuar es actuar. Únete a nosotros en este viaje hacia lo desconocido mientras nos embarcamos en una audaz expedición a los rincones más oscuros de la historia, donde la siniestra presencia de la Gestapo es imponente. Bienvenidos a los cuentos de Leonardo da Vinci. Los orígenes de la Gestapo. Semilla del terror. La Gestapo se creó con la absorción de la Policía Estatal Prusiana, un cuerpo policial que investigaba los crímenes políticos cometidos en Prusia desde mediados del siglo XIX hasta 1933. El último director de la Policía Estatal Prusiana y primero de la Gestapo fue Rudolf Diels, un policía de carrera, mujeriego y camorrista, que había ingresado en el cuerpo gracias a su profundo conocimiento sobre los movimientos radicales urbanos. Pero la limpieza de enemigos del Estado, acometida por Diels, no llegó a los extremos que alcanzaría posteriormente, ya que durante sus inicios la Gestapo no estaba formada exclusivamente por nacionalsocialistas, sino que más bien estaba constituida por un grupo de policías que veía en la fusión de ambos organismos una oportunidad para prosperar. Más tarde, las incorporaciones a la Gestapo sí que fueron en su mayoría de reclutas procedentes del ámbito nacionalsocialista, con lo que este cuerpo policial llegó a radicalizarse hasta extremos insospechados. Para 1933 contaba con 1000 hombres y para 1944 ese número llegó a 32.000. Una parte del trabajo sucio lo hizo la propia sociedad alemana, a través de la delación. El contar un chiste sobre Hitler en un bar, realizar comentarios poco felices sobre el gobierno, escuchar una emisora extranjera o no hacer el saludo nazi, eran causales de ser encerrado en una celda, colgado con cadenas de una pared y terminar en la sala de interrogatorios en el cuartel que los vecinos habían bautizado como la Casa del Horror. En 1934, Göring sustituyó a Diels como comandante de la Gestapo en Prusia y recomendó extender el papel de este cuerpo policial a toda Alemania. De hecho, en su afán por controlar la Gestapo en todo el país, Göring chocó con los intereses del comandante de las SS, Heinrich Himmler, que era jefe de la policía de Múnich y que también tenía el objetivo de tomar el control absoluto del sistema policial alemán. En esta lucha de poder, Himmler consiguió hacerse con el control de la Weipopo, la policía política de Baviera. Al final, ambos hombres aparcaron sus diferencias y Göring transfirió toda la autoridad de la Gestapo a las SS. Pero poco después, el frío y calculador Reinhard Heydrich, jefe de la SD, el servicio de seguridad de las SS, acabaría haciéndose con el control absoluto del cuerpo y fue nombrado comandante de la Gestapo, cuya sede central en Berlín se encontraba en la Prinz Albrecht Straße número 8, en un edificio que antiguamente había sido un teatro. También en 1934, las fuerzas conjuntas de las SS y de la Gestapo llevaron a cabo una serie de arrestos en masa y se aprovechó para eliminar a todos aquellos que resultaban molestos para los intereses del partido nazi. Una de sus acciones más sonadas es la que se produjo durante la que ha pasado a la historia como la Noche de los Cuchillos Largos, una matanza de miembros de las SA, un cuerpo paramilitar al servicio del partido nazi, también conocidos como camisas pardas, de la que no se ha podido determinar el número total de víctimas. Pero lo que sí se sabe es quién fue una de las más importantes, su comandante, Ernest Röhm,
que fue ejecutado sin juicio alguno, al igual que la mayoría de los líderes de esta organización, de la que Hitler había empezado a desconfiar. De este modo, el líder nazi se deshizo de aquellos que consideraba unos peligrosos enemigos. El puño de hierro. ¿Cómo operaba la Gestapo? Esta policía secreta se encargaba de investigar y detener a cualquier persona considerada una amenaza para el régimen nazi, incluyendo a judíos, gitanos, homosexuales, disidentes políticos, comunistas y cualquier persona sospechosa de estar en contra del Partido Nacional Socialista. Los métodos utilizados para obtener información y confesiones eran brutales, incluyendo tortura, interrogatorios prolongados y amenazas contra los familiares. Además de su papel en la represión interna, la Gestapo también se encargaba de la seguridad en los territorios ocupados por los nazis. En este contexto, fue responsable de la implementación de las políticas de exterminio contra los judíos y otras minorías étnicas y religiosas que llevaron a la muerte a millones de personas durante el Holocausto. La Gestapo tenía poderes casi ilimitados y operaba de manera autónoma, sin la necesidad de rendir cuentas a ninguna otra autoridad en el Estado nazi. Sus agentes gozaban de impunidad y estaban exentos de cualquier tipo de responsabilidad legal, lo que les permitía actuar con total libertad. El experto en historia Frank McDonough, en su obra Los intrincados hilos de la vigilancia, Publicaciones Vanguardia, revela datos fascinantes sobre este tema. Según sus investigaciones, únicamente el 15% de los casos de vigilancia comenzaban a través de las operaciones directas de la agencia. El resto eran resultado de informes proporcionados por la población civil. De entre aquellos que proporcionaban informes, una abrumadora mayoría eran hombres, alcanzando casi el 80%. Mayormente provenían de clases sociales bajas, conformadas por trabajadores o empleados del sector comercial. Curiosamente, los esposos raramente denunciaban a sus esposas. Sin embargo, las mujeres eran las principales denunciantes, con sus acusaciones dirigidas mayormente hacia sus propios cónyuges. Estas denuncias solían tener como motivación la venganza por infidelidades, la prevención de futuros casos de violencia doméstica o maltratos. Aunque las mujeres pudieran ser víctimas de violación, golpes o abusos, esto no era motivo suficiente para la intervención oficial. En cambio, el discurso contrario al régimen por parte de los agresores era razón suficiente para reportarlos. Numerosas denuncias también surgían como resultado de disputas personales entre amigos, vecinos y colegas de trabajo. Durante el caos de la guerra, algunos fueron arrestados simplemente por expresar opiniones pesimistas en un bar. El control del discurso era absoluto. Tanto padres de familia como amas de casa evitaban cualquier comentario contrario al gobierno por temor a desencadenar un interrogatorio de la Gestapo debido a disputas familiares o conyugales. Hubo casos en los que ciudadanos fueron detenidos por criticar la indumentaria de algún alto cargo o de su cónyuge durante reuniones sociales, otros por elogiar a escritores considerados enemigos del régimen. Incluso hubo casos tan absurdos como el de un hombre que se entregó a sí mismo a las autoridades para ser detenido durante unos meses como parte de su estrategia personal para combatir su adicción al alcohol. Lo terrible era que cuando una persona era arrestada por la Gestapo, perdía todos sus derechos civiles y no estaba protegida por la ley. Ellos podían hacer con los detenidos lo que quisieran. En un principio, como el Código Penal alemán prohibía el asesinato y la tortura, simulaban la muerte de los ellos determinaban que debían morir. Estaba organizada en 3 divisiones. La primera era burocrática, la segunda tenía como misión la de aniquilar opositores y la tercera estaba a cargo del contraespionaje. Fue la principal ejecutora de las políticas antijudías de Alemania. Se encargaban de la supervisión de la liquidación de los guetos y organizaban la deportación de judíos a los campos de concentración y exterminio. Fue Adolf Eichmann el responsable de la coordinación de la deportación masiva. Terminó viviendo en la Argentina y capturado por un comando del Mossad en 1960 y tuvo a su cargo la sección Piquerue 4 de la Gestapo. Además, reclutaron a miembros de bajo nivel en el escalafón para sumarlos a las unidades móviles de exterminio, que asesinaron a 1.500.000 judíos en la Rusia ocupada. La Gestapo, cuando estalló la guerra y se fue expandiendo, abrió oficinas en todos los países de la Europa ocupada. Estaba en la cima del poder.
No tenía encima ninguna supervisión judicial o legal. Hubo casos de personas detenidas que, al demostrar su inocencia, podían salir vivos del cuartel. Muchísimos otros no tuvieron esa suerte y eran colgados con cadenas de las paredes de las celdas. Debieron sufrir indecibles métodos de tortura, aplicada por lo general por policías de carrera, que sabían lo que hacían y qué debían hacer. Pasarles electricidad por zonas sensibles del cuerpo, sumergirlos en bañeras de agua helada, quemar los dedos con fósforos o no dejarlos dormir, solían ser moneda corriente. Interrogatorios, el rostro despiadado de la Gestapo. Los interrogatorios eran infames por su brutalidad y falta total de humanidad. No se respetaba ninguna normativa y los detenidos carecían por completo de cualquier derecho mínimo. Estaban allí únicamente para proporcionar más información o para ser sometidos a castigos físicos por presunta deslealtad. Las torturas eran una práctica común, ejecutadas con una crueldad despiadada, de la que los oficiales alemanes se jactaban abiertamente. Desde submarinos hasta el apretamiento de testículos con tenazas, pasando por descargas eléctricas, golpes en el rostro, estrangulamientos prolongados y fracturas óseas, todo valía con tal de obtener una confesión o una delación. Algunos podían evitar el tormento confesando, pero otros debían entregar a varios ciudadanos corrientes para asegurar su propia salvación. Sin embargo, la mera amenaza de tortura era a menudo suficiente. La reputación de brutalidad de la Gestapo era tan ampliamente conocida que las personas solían hablar antes de enfrentarse a la tortura. La frase Verschärfte Vernehmung, en alemán interrogatorio mejorado, fue inventada en 1937 por los propios nazis, describiendo una forma de tortura que no dejaba ninguna marca. Entre las distintas torturas que los alemanes pusieron en marcha, documentos de la época revelan que se encontraban congelar a los prisioneros hasta casi la muerte, palizas repetidas, largas paradas forzadas, submarinismo, duchas frías en habitaciones con aire acondicionado, posiciones de estrés, retención de medicamentos y dejar a los prisioneros heridos o enfermos solos en las celdas durante días y días. Aumentar el calor en las celdas donde se alojaba a un prisionero que querían interrogar e incluso, a veces se les pedía a los prisioneros que firmaran una declaración escrita, incluyendo su nombre, ocupación, rango y posición en el ejército oponente. Entre otras atrocidades, los alemanes usaron hospitales para desnutrir y matar de hambre a los oponentes, hasta el punto de que voluntariamente pidieron compartir datos de inteligencia a cambio de comida. Pero las técnicas astutas de los nazis fueron un paso más allá. Utilizaron enfermeras en hospitales para seducir a las fuerzas estadounidenses y aliadas, mostrándoles afecto y leyéndoles historias estadounidenses. Todo era parte de su plan maestro, que incluía el uso de agentes secretos para descubrir información crucial de las fuerzas del ejército oponente. Hubo excepciones a esa regla. Paul Schneider, un pastor evangélico protestante que residía en Firstfeld, un pequeño pueblo rural de Renania, desafió el régimen en 1933 al criticar desde su púlpito a algunas de las nuevas autoridades nazis. Sostenía que estaban llevando adelante una revolución sin buscar una renovación espiritual del pueblo alemán. Alguien informó a las autoridades eclesiásticas sobre sus palabras y recibió una advertencia. A pesar de ello, continuó con sus prédicas de manera discreta. Un año después, la Gestapo logró impedir que oficiara servicios religiosos en otros 2 pueblos rurales cercanos. Finalmente fue arrestado, pero la protesta de su congregación resultó en su liberación. Martin Niemöller, otro religioso perseguido por la Gestapo, fue un pastor luterano que se opuso firmemente a la nazificación de las iglesias alemanas. Su valiente postura lo convirtió en objetivo de la Gestapo, que lo detuvo y acusó de actividades contra el Estado. Aunque inicialmente un juez lo liberó, la Gestapo lo volvió a arrestar, considerando que merecía castigo. Desde entonces y hasta el final de la guerra, Niemöller estuvo recluido en campos de concentración. De uno de sus discursos en 1946 surgió el famoso poema que a menudo se atribuye erróneamente a Bertolt Brecht. Los motivos que llevaban a la persecución de los ciudadanos eran variados. Si bien la Gestapo inicialmente se enfocó en la eliminación de comunistas y opositores políticos más radicales, posteriormente amplió su alcance para incluir a cualquier disidente o individuo
que pudiera amenazar el discurso único impuesto por el régimen. Por lo tanto, religiosos, homosexuales y otros considerados marginados sociales, según la terminología de la época, así como diversos disidentes, se encontraban entre las víctimas habituales de la Gestapo. Mientras la Alemania nazi avanzaba sobre otros países europeos, la Gestapo se dedicaba a suprimir la disidencia interna. Es común creer que una vez llevados a los cuarteles de la Gestapo, los detenidos no salían nunca más. Sin embargo, la realidad era diferente. La mayoría de las investigaciones se cerraban sin resultados y los detenidos eran liberados. Solo los casos más resonantes y violentos servían como ejemplos para infundir terror. Además, aquellos que eran liberados resultaban útiles para propagar el miedo, al divulgar los métodos de tortura y proporcionar nombres bajo coacción para mantener la rueda de persecución en marcha. Inicialmente no todos los agentes de la Gestapo eran nazis. Al principio colaboraban con policías ya en servicio. Con el tiempo, sin embargo, se radicalizaban y sus métodos y motivaciones se volvían cada vez más arbitrarios. El imaginario popular suele retratar a los hombres de la Gestapo con largos abrigos de cuero, pero en realidad, la mayoría vestía de civil. Su objetivo era pasar desapercibidos para obtener información y mezclarse con la población. Aunque esos abrigos estaban de moda, el manual de estilo y las instrucciones que recibían les exigían vestir ropas comunes y no llevar documentos identificativos. En sus primeros años, la Gestapo se centró en la eliminación de opositores políticos y religiosos. Sin embargo, rápidamente se sumó a la persecución racial, encargándose de aplicar las leyes de Nuremberg bajo el pretexto de cumplir con la normativa vigente. Los arquitectos del control, los líderes de la Gestapo. Heinrich Müller, conocido como Gestapo Müller, emergió como una figura destacada en la Gestapo, resonando su nombre ominosamente en los corredores de la organización y convirtiéndose en una leyenda por derecho propio. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Müller parecía destinado a una prometedora carrera en la aviación como mecánico de aviones. Después de completar su aprendizaje en mecánica aeronáutica, se enroló en la Fuerza Aérea del Ejército Alemán, destacándose como piloto de avistamiento de la artillería enemiga durante el conflicto. En 1934, Heinrich Müller se unió a las SS con el número 107.143, ascendiendo rápidamente en el escalafón y ganándose el apodo de Gestapo Müller para distinguirlo de otro general de las SS con el mismo nombre. Para el final de la guerra había alcanzado el rango de general. Desde 1935, el aspecto robusto y tosco de este funcionario bávaro, con su cabeza cuadrada de campesino, una expresión facial impasible con ojos penetrantes y labios delgados, lo convirtieron virtualmente en el jefe de la Gestapo, a pesar de no ser inicialmente miembro del partido nazi. En 1936, Müller asumió el cargo de jefe de operaciones de la temida Gestapo, la policía política nazi. Aunque no era miembro del partido nazi en ese momento, Heinrich Himmler vio esto como una ventaja, ya que Müller podía llevar a cabo acciones policiales sin estar vinculado a la afiliación partidista. Müller personificaba el purismo del deber y la disciplina, siendo un adicto al trabajo siempre dedicado al servicio que su cargo exigía y al servicio de la nación, sin importar qué partido político estuviera en el poder. Como jefe de operaciones de la Gestapo y más tarde como su líder, Müller desempeñó un papel crucial en la detección y represión de todas las formas de resistencia al régimen nazi. Con la confianza de Heydrich y Himmler, Müller fue fundamental en la transformación de la Gestapo en el principal instrumento ejecutivo del terror nacional socialista, según los historiadores Carsten Dams y Michael Stolle. Bajo su dirección, la Gestapo logró infiltrarse y en gran medida desmantelar grupos opuestos al régimen nazi, como las redes clandestinas del Partido Socialdemócrata y del Partido Comunista, como señala el historiador George C. Brauder, quien destaca su experiencia y ferviente aversión al comunismo como factores determinantes para su ascenso y éxito. Cuando Hitler y los líderes militares buscaron un pretexto para la invasión de Polonia en 1939, Himmler, Heydrich y Müller idearon y ejecutaron un proyecto de bandera falsa conocido como Operación Himmler.
Durante una de las operaciones, una misión clandestina a una emisora de radio alemana en la frontera polaca, Müller participó en la recolección de una docena de condenados a muerte de campos, quienes luego fueron vestidos con uniformes polacos. Müller les prometió a estos hombres que serían indultados y liberados, pero en cambio fueron ejecutados con una inyección letal y heridas de bala para simular que habían muerto en acción durante un ataque falso. Estos incidentes, particularmente el ataque simulado a la estación de radio de Gleiwitz, fueron posteriormente utilizados en la propaganda nazi para justificar la invasión de Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de octubre de 1939, Müller ordenó a Eichmann que preparara la deportación de entre 70 y 80.000 judíos de la ciudad polaca anexada de Katowice, una orden que también incluía la deportación de los judíos de Ostrava. Ya en septiembre, tanto la Gestapo como el ejército habían planeado esto. 12 días después, el 18 de octubre de 1939, Müller informó a Eichmann que pronto sería necesario organizar centralmente el reasentamiento y el traslado de polacos y judíos al área del futuro Estado polaco a través de la Reichssicherheitshauptamt. La relación entre Himmler, Müller y Heydrich fue de una estrecha colaboración, donde cada uno desempeñaba un papel complementario en la maquinaria represiva del régimen nazi. Juntos, consolidaron el control del Estado sobre la población y fueron responsables de algunos de los crímenes más atroces cometidos durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Su ascenso y colaboración marcaron un oscuro capítulo en la historia de la humanidad, donde la ideología totalitaria y la brutalidad del poder se manifestaron en toda su crueldad. Reinhard Heydrich, la siniestra mano del Tercer Reich. Reinhard Heydrich delineó con precisión la función de la policía secreta que él lideraba con implacable rigor. Nuestra responsabilidad es salvaguardar el folk alemán en su totalidad, protegiendo su vitalidad y sus instituciones de cualquier forma de destrucción y desintegración. Debemos repeler los ataques de todas las fuerzas que puedan debilitar o destruir la salud de la nación. Como mano derecha de Himmler, Heydrich fue el arquitecto de la Gestapo tal como la conocemos, imponiendo su dureza, falta de matices, astucia e impudicia. Reinhard Heydrich se erigió como uno de los hombres más temidos del Tercer Reich. Obediente, violento y cruel, su ambición asesina no tenía límites, convirtiéndose en un engranaje esencial de la barbarie nazi. La filosofía de Heydrich se resumía en una máxima contundente: conmigo o contra mí, convirtiéndolo en una figura sumamente detestada por los checos, incluso más que el propio Hitler. Heydrich impartía órdenes implacables para perseguir sin clemencia a aquellos que desafiaban al régimen, mientras recompensaba generosamente a quienes colaboraban con él. En compañía de su esposa Lina, Reinhard organizaba opulentas reuniones a las que asistían prominentes miembros de la sociedad checa que habían demostrado su lealtad al protectorado. Estos individuos eran gratificados con dinero, viajes y estancias en lujosos hoteles, en un elaborado juego de favores y alianzas. Adolf Hitler depositaba en él su confianza, encomendándole las tareas más despiadadas, las cuales cumplía con precisión. Heydrich era un tecnócrata criminal que no conocía el miedo. Ascendió rápidamente en la jerarquía, emergiendo como una figura prominente dentro de las SS. Supervisó las fuerzas de seguridad compuestas por las SS, la Gestapo y la SD, consolidando su posición con astucia y determinación. Estuvo involucrado en eventos notorios como la Noche de los Cuchillos Largos, donde desempeñó un papel crucial en la eliminación del general Strasser, y fue el arquitecto principal de la Noche de los Cristales Rotos. Además, fue el cerebro detrás de la conferencia de Wannsee, un punto de inflexión donde los líderes nazis delinearon la abominable solución final. Con apenas 38 años al momento de su muerte, su juventud y audacia lo convirtieron en un candidato viable para suceder a Hitler. Cuando el Führer percibió que Checoslovaquia se volvía un territorio problemático, lo envió para restaurar el orden, una tarea que Heydrich llevó a cabo con implacable eficiencia. Conocido por una variedad de apodos despectivos, desde el verdugo hasta el carnicero de Praga, Heydrich prefirió el título otorgado personalmente por Hitler.
el hombre con corazón de hierro. Bajo su dirección, la Gestapo se transformó en una máquina implacable de represión, tortura y ejecución, cimentando su legado como una de las figuras más siniestras del régimen nazi. Era tanta su impunidad, tanto su poder, que estaba convencido que nadie lo podía lastimar, que nadie se animaría a atacarlo. Él se veía como el sucesor de Adolf Hitler. Muchos otros coincidían. Ese hombre de 38 años estaba convencido que su destino era dominar el mundo. El 4 de junio de 1942, Reinhard Heydrich murió en un hospital de Praga. 5 días después se realizó su funeral en Berlín. Fue un acto de Estado. Todos los jerarcas nazis estuvieron presentes. El último orador fue el mismo Hitler, se lo vio muy conmovido. En la Praga sometida al yugo nazi, la atmósfera no estaba impregnada de luto, sino de sed de justicia. Las redadas se sucedían de casa en casa, ofreciendo una cuantiosa recompensa a quienes proporcionaran información sobre los responsables. En esos primeros días, más de 70 personas cayeron como represalia. Los alemanes se movían en una delgada cuerda floja. Por un lado, buscaban imponer un escarmiento para infundir aún más temor en la población y sofocar su sed de venganza. Por otro lado, temían que el clima de relativa calma y aceptación que había reinado hasta entonces en gran parte de la sociedad checa se desvaneciera abruptamente. Sin embargo, la sed de venganza de los alemanes no se sació con esas 70 muertes. Fueron más allá al borrar del mapa un pueblo entero, Lidice. Todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños, fueron masacrados sin piedad, pero su furia no se detuvo allí. Ležáky fue la siguiente víctima, donde los hombres fueron ejecutados sumariamente y las mujeres y niños enviados a campos de concentración. En total, en esas primeras semanas, más de 1.300 personas perdieron la vida como consecuencia del atentado contra Heydrich. La Gestapo, sendero del horror en el Holocausto. El frío se hace sentir en el invierno berlinés, 15 grados bajo cero. De a poco arriban los autos oficiales a esa imponente mansión en las afueras de Berlín. Los hombres bajan apurados para cobijarse en el calor de las estufas del palacio. Llevan sobretodos y guantes abrigados. Nadie quiere llegar tarde. Le temen al organizador, un joven rubio, iracundo y muy ambicioso, que parece no tener límites. A mediodía, los 15 altos jerarcas nazis, acompañados por representantes ministeriales, secretarios y miembros destacados de la Gestapo, ninguno de los cuales formaba parte del círculo íntimo de Adolf Hitler, salvo Reinhard Heydrich, el organizador, se congregaron en torno a una larga mesa. Los saludos tensos se intercambiaron antes de que la reunión, conocida como la Conferencia de Wannsee, diera inicio. La fecha, el 20 de enero de 1942, quedaría grabada en la historia. En menos de 90 minutos se estableció la infame solución final. El organizador fue Reinhard Heydrich, la bestia rubia o el carnicero de Praga. Unos meses antes había recibido la orden de Hermann Göring. Debía encontrar una solución al tema judío, y para ellos eso significaba una sola cosa: la exterminación final. La reunión comenzó con una larga exposición de Heydrich. Hablaba con tono marcial, sin dudar, con firmeza. Explicó que había recibido directivas de Hitler y de Göring y que debían coordinar el tema de los judíos. Dio cifras, levantó la voz, golpeó la mesa varias veces. Debía sobreactuar su convicción porque suponía que iba a encontrar oposición a sus ideas. Para convencer a los invitados y lograr su colaboración, además de los gritos y las órdenes, Heydrich había pensado en otro plan. Había previsto que la reunión duraría bastante, así que para el primer intermedio y aprovechando que era el mediodía tenían preparado un gran banquete. Quienes atendían la mesa tenían la orden de no dejar vaciar nunca las copas de los invitados. Tenían el mejor brandy de Europa a su disposición. Hay que tener en cuenta que los nazis eran muy afectos a los eufemismos y que la evacuación significa que los judíos serían enviados forzosamente hacia esos territorios y que allí, luego de ser explotados, serían asesinados. No es que hasta el momento no hubiera habido matanzas indiscriminadas, pero a partir de la conferencia de Wannsee, esa conducta se institucionalizó y se sistematizó. Los movimientos oficiales antisemitas se habían dado desde el arribo de Hitler al poder, pero con el correr de los años se fueron incrementando hasta llegar a la solución final.
Para ejecutar un plan de esa magnitud requerían que el trabajo fuera coordinado entre todos los sectores que estaban presentes, pero siempre quedó claro que Heydrich y Himmler tendrían el control de las operaciones. Esa fue la verdadera finalidad de la conferencia, dejar esclarecida la autoridad de Heydrich y que no surgieran después disputas internas. A medida que el régimen nazi intensificaba su persecución contra los judíos, la Gestapo se convirtió en el principal instrumento de represión y control en las ciudades del Reich. La Gestapo organizaba redadas y arrestos masivos de judíos sospechosos de actividades subversivas o de desafiar las políticas del régimen. Los arrestados eran interrogados, torturados y sometidos a condiciones inhumanas en las cárceles de la Gestapo, donde muchos perdían la vida o sufrían graves secuelas físicas y psicológicas. Eichmann envió las conclusiones de la conferencia con los sellos de urgente y alto secreto a los servicios de la Gestapo y de la policía de Reich. Esta era la orden oficial que daba comienzo a la solución final. El aparato se preparó sistemáticamente. Cercar y transportar a millones de personas era un negocio complicado. La Gestapo respondió como en el pasado, haciendo listas de nombres, vidas que se iban a terminar. El papel de la Gestapo era localizar a los judíos de todos los lugares y mandarlos fuera de Alemania. En el momento adecuado escribían a los judíos de un lugar, les decían que se reunieran en la estación de tren y desde allí les deportaban. La Gestapo era la encargada de organizar las deportaciones en general. La Gestapo, por tanto, hacía de nexo con los ferrocarriles del Reich para coordinar el transporte en tren hacia el este. La Gestapo buscó toda la ayuda que pudieron encontrar. En los territorios ocupados, ofrecieron recompensas a la población a cambio de información sobre el paradero de cualquier judío. Miles de cartas llegaron a las diferentes oficinas de la Gestapo con dicha información. Las cartas, sin embargo, no eran muy efectivas, ya que se tardaba bastante en leerlas y para cuando se hacía, las personas perseguidas normalmente habían cambiado ya de escondite. En todo el Reich la Gestapo supervisaba la retirada de judíos. Amigos y vecinos miraban, pero no veían nada. En muchos casos eran esos mismos vecinos los que habían denunciado a los judíos. En 1942, la Gestapo estaba organizando deportaciones por todo el Reich y los territorios ocupados. La excusa que utilizaba la Gestapo para el movimiento de personas era la del reasentamiento. Se suponía que los judíos serían reasentados en el este de Europa para su protección y para separarlos del resto de la sociedad. Incluso se promocionó al campo de Theresienstadt, cerca de Praga, como uno de esos lugares de reasentamiento. El sistema de transporte era altamente eficiente. Los trenes se dirigían al este, hacia la pequeña población de Izbica, cerca de Lublin. Este pequeño pueblo polaco era un gueto de redistribución. Los judíos eran llevados allí, ya que se encontraba a poca distancia de los 4 campos de exterminio principales, Treblinka, Majdanek, Sobibor y Belzec. Desde Izbica, los trenes enviaban a los judíos a estos campos según se requiriese. La tragedia de Sophie Scholl, víctima de la Gestapo. A Sophie le gustaba dibujar y escribir. Al terminar el secundario se convirtió en maestra jardinera e ingresó en el Servicio Público Nacional, una instancia obligatoria en la que los ciudadanos debían prestar algún servicio en pos de la causa nacional en medio de la guerra. A ella le tocó ser enfermera en uno de los frentes de batalla. Ese contacto súbito y descarnado con la realidad la transformó. Aquellas ideas y pensamientos tenues, casi intuiciones que tenía sobre la realidad alemana, se convirtieron en certezas cuando presenció las batallas. Escuchó hablar a los soldados y a la gente de los pueblos. Pocos meses después, se unió a su hermano Hans en Múnich. Allí, Sophie empezó a estudiar filosofía y biología. Además de presenciar espectáculos artísticos como nunca había hecho antes, disfrutar de la vida nocturna, conoció a otros jóvenes que pensaban como ella, que veían la realidad alemana de la misma manera, que no se habían dejado seducir por el nazismo. Con el ímpetu de la juventud, se impusieron a hacer escuchar su voz. Alguien les recordó del accionar de la Gestapo. Si no tenían cuidado, cada actividad opositora, cada movimiento disidente y hasta cada crítica formulada en un ámbito privado constituían un grave riesgo para su vida. La Gestapo fue un golem que creció desmesuradamente que logró expandir el terror y disciplinar. La policía secreta diseñó un sistema macabro y efectivo de terror
que se hizo carne en la población. Un estado de delación masiva y permanente. Se generó una trama de miedo y persecución. La organización consiguió que cada ciudadano alemán estuviera convencido de que el Estado los observaba y escuchaba. En parte era cierto. Los Scholl creían que la sociedad debía escuchar otras voces, que alguien debía intentar abrirles los ojos. Sophie Scholl y su hermano Hans, junto con otros miembros del grupo de resistencia conocido como la Rosa Blanca, distribuyeron panfletos antinazis en la Universidad de Múnich el 18 de febrero de 1943. Durante la distribución fueron vistos por el conserje, quien los denunció a la Gestapo. Esa misma tarde, Sophie y Hans fueron arrestados por agentes de la Gestapo en la universidad. En el momento de su arresto, se les encontraron más panfletos antinazis entre sus pertenencias. Los interrogatorios posteriores no lograron quebrar su determinación, y ambos hermanos admitieron libremente su participación en la distribución de los panfletos. El 22 de febrero de 1943, solo 4 días después de su arresto, Sophie Scholl, su hermano Hans y su amigo Christoph Probst fueron juzgados sumariamente por el Tribunal Popular Nazi. Durante el juicio, se negaron a retractarse de sus acciones y expresaron abiertamente su oposición al régimen nazi. El veredicto fue rápido y brutal. Los 3 fueron declarados culpables de traición, deserción y debilitamiento de la moral del ejército alemán, y condenados a muerte. Esa misma tarde fueron ejecutados por guillotina en la prisión de Stadelheim en Múnich. Sophie Scholl tenía solo 21 años en el momento de su ejecución. La valentía y el sacrificio de Sophie Scholl y los miembros de la Rosa Blanca se convirtieron en un símbolo de la resistencia contra el régimen nazi y su brutalidad. Aunque fueron ejecutados, su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la valentía y la resistencia frente a la opresión y la injusticia. Jakob Gapp, testigo y mártir ante la barbarie de la Gestapo. Jakob Gapp nació en la ciudad de Wattens, Austria, en 1897, y tras combatir en la Primera Guerra Mundial en el ejército austríaco, ingresó en la Compañía de María y fue ordenado sacerdote. Debido a las contundentes críticas que realizó contra el racismo de Hitler, plasmadas en sus homilías, tuvo que huir de su país perseguido por la Gestapo en 1939, ha explicado Salaberry. Tras pasar por Burdeos, llegó a Valencia en 1941, donde fue acogido por la comunidad marianista del Colegio del Pilar y ejerció en él como capellán, además de impartir clases de alemán y latín. En 1942, 2 jóvenes alemanes, que dijeron ser hermanos judíos perseguidos por los nazis, se presentaron en el propio colegio y le pidieron ayuda, tras lo cual se estableció entre ellos una sólida amistad hasta el punto de que los jóvenes le rogaron que les instruyera en la fe católica para recibir el bautismo, ha añadido Salaberry. Días antes de la fecha prevista para el sacramento bautismal, Gapp fue invitado por los 2 amigos a viajar con ellos a San Sebastián y desde allí, mediante engaños, le hicieron pasar a Hendaya, ya en Francia, donde fue apresado por la Gestapo a la que pertenecían los 2 falsos judíos. Después fue conducido a París y luego a Berlín, donde hizo continua profesión de su fe mientras era torturado, hasta que finalmente fue ejecutado el 13 de agosto de 1943, tras ser condenado a muerte por un tribunal popular. El propio Heinrich Himmler, responsable supremo de la Gestapo, llegó a decir de él que, con 1 millón de Jakobs Gapp, pero de nuestra ideología, dominaríamos el mundo, ha precisado Salaberry. Al beatificarlo, San Juan Pablo II dispuso que la fecha litúrgica de la festividad de Jakob Gapp se celebrase el 13 de agosto, día de su martirio. Durante su cautiverio en manos de la Gestapo, Jakob Gapp fue sometido a terribles torturas físicas y psicológicas. Los interrogadores nazis emplearon métodos brutales para intentar quebrantar su espíritu y obtener información sobre sus actividades y contactos. Se dice que fue golpeado brutalmente, quemado con cigarrillos y sometido a largas sesiones de privación del sueño y el alimento. A pesar del sufrimiento infligido, Gapp se mantuvo firme en su fe y sus convicciones, negándose a ceder ante la presión de sus torturadores. Su resistencia ante el tormento y su negativa a traicionar sus principios lo convirtieron en un símbolo de valentía y determinación
frente a la brutalidad del régimen nazi. Aunque las circunstancias exactas de sus tormentos pueden no ser conocidas en detalle, las condiciones inhumanas de las cárceles de la Gestapo y los métodos de interrogatorio utilizados por la organización secreta son bien documentados. La tortura era una herramienta comúnmente empleada para intimidar y castigar a los prisioneros políticos y opositores al régimen nazi. El juicio de Nuremberg, Gestapo ante la ley. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre 1945 y 1946, marcaron un hito histórico en la persecución y el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes cometidos durante el régimen nazi, incluida la Gestapo. Estos juicios fueron una oportunidad para rendir cuentas por los horrores del Holocausto y otros crímenes de guerra perpetrados por el Tercer Reich. Durante los juicios, varios miembros destacados de la Gestapo fueron procesados por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Entre ellos se encontraban Heinrich Müller, jefe de la Gestapo desde 1939 hasta el final de la guerra, y Ernst Kaltenbrunner, su sucesor en el cargo. Las acusaciones contra la Gestapo incluían la persecución y exterminio de judíos, gitanos, disidentes políticos y otros grupos considerados indeseables por el régimen nazi. Se presentaron pruebas de tortura, ejecuciones sumarias, deportaciones masivas y otros actos de violencia y represión llevados a cabo por la Gestapo en toda Europa ocupada. Durante el proceso, se revelaron detalles escalofriantes sobre las prácticas y políticas de la Gestapo, incluida su participación en la planificación y ejecución del Holocausto. Se presentaron testimonios de supervivientes del Holocausto y se mostraron pruebas documentales que demostraban la participación directa de la Gestapo en los crímenes cometidos durante el régimen nazi. Al final, muchos miembros destacados de la Gestapo fueron declarados culpables y condenados a muerte o a largas penas de prisión. Este fue un paso crucial en el proceso de rendición de cuentas por los crímenes del régimen nazi y un recordatorio de la importancia de la justicia y la responsabilidad en la construcción de un mundo más justo y pacífico. Los juicios de Nuremberg sentaron un precedente histórico en la lucha contra la impunidad y el respeto por los derechos humanos a nivel mundial. Heinrich Müller fue visto por última vez en el búnker de la Cancillería de Berlín, el 26 de abril de 1945, dirigiendo el cruel interrogatorio y posterior ejecución del general de división SS Hermann Fegelein, cuñado de Eva Braun. Después de este último servicio al Tercer Reich, el jefe de la Gestapo desapareció. Era el oficial nazi de mayor jerarquía cuyo destino final seguía siendo desconocido. En mayo de 1945 fue declarado muerto, pero se demostró que su cuerpo no estaba en la tumba correspondiente del cementerio de Neukölln. Gestapo Müller, como era conocido entre la élite nazi, consiguió burlarlos a todos hasta que el profesor Johannes Tuchel, director del Memorial de la Resistencia Alemania, ha conseguido encontrar sus restos. Llevan 68 años enterrados en un cementerio judío, el último lugar donde habrían buscado sus perseguidores. Fue un entierro provisional, en una ciudad hecha pedazos en la que las ruinas impedían el funcionamiento regular de los cementerios, pero terminó siendo definitiva debido al olvido. Dieter Graumann, presidente del Consejo Central de los Judíos de Berlín, ha declarado a Bild Zeitung que el hecho de que uno de los sádicos nazis más brutales esté enterrado en un cementerio judío es una monstruosidad y atenta contra la memoria de las víctimas, groseramente pisoteadas.